Este es un tema controversial, difícil de enseñar, pero alguien tiene que hacerlo finalmente, ¿sí? Y que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para poderlo hacer de la manera correcta. Porque este es un tema que te confronta a ti, pero también me enseña a mí todo el tiempo. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios para entender lo que es el tema de respetando las autoridades. Para entenderlo claramente vamos a dividir lo que vamos a hacer en este tema, en los dos temas, en las dos partes en que vamos a compartir este tema. Vamos a dividir todo en 3 bloques. En esta primera parte yo voy a dictar 2 bloques. Hoy voy a hablar de la honra de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y de la honra que debe existir en el matrimonio entre los esposos. Y en la segunda parte compartiremos el tercer bloque, que es hablar de lo que es la honra a las autoridades en general. Así que vamos en la Biblia a Efesios 6, versículo 1, y vamos entrando al primer bloque acerca de los padres y los hijos y cómo debe ser el respeto a las autoridades en ese sentido. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice la Biblia así, que es justo que obedezcamos a nuestros padres. Y dice que los honremos, ahí no dice que honremos al padre que es bueno, al padre que me da y al otro lo deshonremos. No, dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Tan sencillo como eso. Porque es justo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no los honro, ¿qué es? Es injusto. Es injusto, no estaría bien. Es muy importante esto, porque mire, en los 10 mandamientos, por lo menos los que menciona en Éxodo, que están mencionados en Éxodo, es el único mandamiento que tiene una promesa. Eso no significa que los otros no sean importantes, pero puedo decirles que este mandamiento es un mandamiento top. Tiene una promesa de bendición, trae bendición para tu vida. Pero también es claro, si trae una promesa de bendición y tú no lo haces, ¿qué te debe traer a tu vida? Pues maldición, tan sencillo como eso. Una de las razones por las cuales es difícil enseñar, dar esta enseñanza, es porque muchas personas pueden pensar que uno lo hace por razones egoístas o personales. Y no es cierto. La verdad es que alguien tiene que hacerlo, como lo dije al comienzo. Y usted tenga presente esto. Si hoy su hijo se porta mal, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere que le corrija a su hijo usted o quiere que lo corrija el vecino? Claro, quiere corregirlo usted. Ok, estas cosas las estamos hablando en casa. Esta es su casa y aquí es donde las vamos a tratar directamente a su corazón. Esta misma autoridad que plantea la Biblia aquí, que es justo obedecer, es la misma que se refiere a las autoridades, aún a las autoridades de la iglesia. ¿Por qué no va conmigo un segundito a Hebreos 13? Vaya a Hebreos 13, ahí al versículo 17. Ok, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo debes permanecer con tu pastor? ¿Cómo debes sujetarte a él? Dice que con alegría. Y dice que sin quejarse. ¿Cuántas veces no estamos nosotros quejándonos de nuestras autoridades, de nuestros líderes, de nuestros pastores, o criticando al que vemos en la televisión? La Biblia dice que eso no le agrada a Dios. Dice que nosotros sencillamente debemos honrarles como quienes han de dar cuenta y que tenemos que hacerlo alegremente y sin queja. Es más, hay un versículo que agrega todavía más a esto. ¿Por qué no va conmigo a 1 Timoteo 5? 1 Timoteo 5 en el versículo 17. Mire lo que agrega este versículo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor. Doble honra habla. Miren ustedes esto, en Corea, un país en el que realmente la autoridad es muy respetada, sucede algo muy usual. Cuando las autoridades se presentan en algún lugar y la gente tiene que ir a saludar y se presenta delante, por ejemplo, del primer ministro, todo el mundo hace una venia, se inclina una vez. Pero si tienen que pasar frente al pastor, se inclinan 2 veces, porque tienen aún claro ellos que son dignos de doble honor. Es lo que dice la palabra de Dios. Doble honor. O sea que hazlo alegremente y sin quejarte, dice la palabra de Dios. Miren,
El pastor Roosevelt Fonseca, quien dirige esta iglesia, yo le conozco en este momento que estoy grabando hace más de 15 años. Si alguien ha desarrollado una amistad a través del tiempo con el pastor, he sido yo. Es más, yo lo conocí no siendo mi pastor, fue primero un líder y por muchos años mi amigo. Y de tal manera siempre nos comportamos como amigos. Pero el día que llegué a este lugar a servir, ni siquiera a trabajar, a servir, simplemente llegué un día aquí, desde ese mismo instante, él se convirtió para mí en el pastor Roosevelt, porque es digno de honra y hay que honrarlo. Esas personas que andan por allí llamando a los pastores por su nombre y con confianzas, mucho cuidado. Honra, honra. El pastor es el pastor. Su pastor de red, ese es su pastor de red. Hónrelo como tal. Es lo que Dios le manda. Y usted va a recibir bendición de hacer algo así. Leamos un instante, volvamos nuevamente a Efesios 6 y lea conmigo el versículo 4 para adentrarnos un poquitico más. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los padres tienen que ser cuidadosos en no deshonrar la vida de sus hijos. No solamente los hijos deshonran a los padres también podemos deshonrar la vida de nuestros hijos. ¿Cómo lo llamamos a eso? Abuso de autoridad. El abuso de autoridad es una forma de deshonra con la vida de nuestros hijos y tenemos que ser cuidadosos en esa parte. La Biblia dice que no los provoquemos a ira. ¿Cuántos de nosotros no mantenemos a nuestros hijos tallándolos de tal manera que sencillamente estallan en rebeldía? Eso es una forma de deshonrar la vida de nuestros hijos. Y sabe, la Biblia da promesas para los hijos que son sujetos y para la honra y honra a los padres que han criado a esos hijos. Pero también habla de consecuencias cuando un padre deshonra a un hijo y cuando un hijo deshonra a un padre. Mire cómo lo dice claramente la Biblia. Vaya conmigo ahí a Proverbios 10, al versículo 1. Dice así el versículo 1, los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que sencillamente cuando yo he actuado bien con mi hijo y lo he honrado de la manera adecuada, mi hijo me va a traer alegría. Pero si no ha sido así y mi hijo se ha convertido en un necio y yo he abusado de la autoridad con mi hijo, él me va a traer vergüenza. ¿Cuál es la consecuencia para un padre que deshonra a su hijo? Vergüenza. Eso es lo que le van a traer los hijos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para los hijos que deshonran a sus padres? También lo está escrito en la Biblia. Vaya conmigo rápidamente ahí a Mateo 15. Mateo 15, este versículo es tremendo. Mateo 15, versículo 4. Mire cómo lo dice la Biblia. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. ¿Cómo lo ve usted? Es increíble. Si yo como padre avergüenzo la vida de mi hijo, la consecuencia que va a tener es que me va a avergonzar mi hijo. Pero si un hijo deshonra a su padre, dice que muera, dice la Biblia. No es la misma consecuencia por el mismo pecado. ¿Será importante para Dios la honra que los hijos le dan a los padres? Creo que está demostrado. ¿Qué es más delicado? ¿Que un hijo deshonre a un padre o que un padre deshonre a un hijo? Piensa en eso por un momento. Es muy importante. Trae graves consecuencias a la vida de nosotros cuando un hijo deshonra al padre. La primera muerte que ese hijo va a sufrir es muerte espiritual. Y la palabra profundiza aún más en ese detalle. Quiero leerles algo importante. Vayan conmigo ya a Proverbios 30, al versículo 11. Está en su material, puede usted verlo ahí mismo. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Escúcheme bien esto. Mucha gente dice, no, yo no maldigo a mi papá, yo no lo maldigo, pero tampoco los bendice. Eso es deshonra. La Biblia dice que a los padres hay que honrarlos. No hay tal de que yo no maldigo a mi padre, entonces ya me salvé. No, usted a su padre tiene que bendecirlo. Tiene que bendecir siempre la vida de sus padres. Porque hay generación que maldice a su padre, pero a su madre no la bendice. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y mire lo que dice más adelante, ahí en mismo Proverbios 30, en el versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila.
El Señor es muy fuerte cuando le está hablando a los hijos. Mire, jamás vendrán las mismas consecuencias para un padre que deshonra que para un hijo que deshonra. ¿Saben por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios de autoridad y se mueve en medio de la autoridad y respalda la autoridad. Una pregunta que siempre hago en algún tema dentro de los encuentros nuestros es si la gente que considera respecto de la autoridad de los dictadores que han existido o que existen, el caso por ejemplo, del gobierno cubano, del presidente Castro o del presidente Chávez en Venezuela, o vámonos al otro lado del mundo, a un Gaddafi en Libia. La pregunta es esta: ¿de quién es la autoridad que ellos tienen? ¿De Dios o no es de Dios? Cada uno de su respuesta allí donde está, pero yo le voy a contestar con la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 13. Romanos 13 da una clara respuesta para esto. En el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Señor, eso es autoridad de Dios. A usted le parezca o no, es autoridad de Dios. Ahora, que esa autoridad haga lo incorrecto, ese es un problema de la autoridad con Dios, no es su problema. Uno tiene que someterse. Y si no puede, y si la autoridad te está haciendo hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en ese momento tú te sales de la obediencia y sencillamente te retiras. Mira lo que decía la Biblia. Incluso la Biblia profundiza en el tema de lo que es la relación con el rey. Y lo dice en Eclesiastés. Quiero que vaya un segundito a Eclesiastés 10, al versículo 4. Mira lo que dice Eclesiastés 10 en el versículo 4. Dice así: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Escúchame bien, y en algún lugar todavía lo dice de manera más profunda. Dice: no provoques la ira del rey, y si el rey se aira contra ti, no dejes tu lugar. Señores, los reyes y las autoridades se equivocan y cometen muchos errores. Que una autoridad se equivoque y cometa errores, eso es problema de la autoridad, problema del pastor, problema de tu jefe, problema del padre, problema de la madre, con Dios. Pero que yo hable, maldiga o critique ese aspecto, ese es un problema mío con Dios. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. No es excusa los errores de las autoridades para que yo critique y hable con mi boca. Vuelvo y repito, que la autoridad se equivoque es un problema de la autoridad con Dios. Que yo critique es mi problema. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos pasado todo el tiempo maldiciendo las autoridades, los presidentes, los gobernadores, el alcalde, el director del colegio, el maestro, nuestros padres, nuestra relación con los pastores y líderes? Y Dios dice que eso no le agrada. Dios dice que no pierdas tu lugar. Cada uno tiene un lugar. La autoridad tendrá que responder frente a Dios, pero tú respondes por lo que tú has dicho, por los dichos de tu boca. Es un problema bastante delicado y un problema que afecta aún el equilibrio en el que vivimos actualmente. Hoy estamos en un mundo donde la deshonra es cada vez más notoria. Quiero terminar en esta parte de lo que es los padres y los hijos con un versículo más. Vaya conmigo a Proverbios 20:20, lo tiene también en su material usted. Dice así: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lo voy a explicar de esta manera. Muchas veces hay hijos en la casa, autoridades hijos en la casa, ¿sí?, que resultan haciendo cosas que nunca le han aprendido a sus padres. Nunca. Por ejemplo, resultan metidos en drogas cuando no hay un pasado de drogas, ni siquiera de maltrato en la vida de su casa, para que eso exista. Terminan metidos en pornografía, con gangas, o vistiendo de forma que no corresponde, ¿sí?, o con hábitos que no son. Y la pregunta es: ¿por qué suceden esas cosas si yo no le he enseñado esto a mis hijos, si esto no lo han aprendido en su casa, si no lo han aprendido aún de sus antepasados? La Biblia habla claramente que cuando un hijo deshonra la vida de sus padres, se le apaga su lámpara. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas se abren y todo lo que viene en el mundo de las tinieblas pasa a su vida. Vean lo delicado de lo que estoy diciendo. Un hijo de deshonra abre las tinieblas y viene maldición a su vida. Miren lo que les voy a complementar, lo que les estoy diciendo en este momento. Satanás fue destituido no por querer ser más santo que Dios, fue destituido
porque quiso ser como Dios. Desafió la autoridad. Satanás nunca se dijo a sí mismo, ay no, yo quiero ser más santo que Dios. Lo que él dijo, yo quiero sentarme a la par con Dios. Eso es deshonra. Así que, amados hermanos, amados padres, amados hijos, creo que están recibiendo ustedes una parte importantísima en la enseñanza de sus vidas. ¿Cómo estás viviendo hoy en día? ¿De dónde vienen tus problemas? Yo no lo sé, pero muy seguramente estén relacionados con un problema de deshonra que va con respecto a la autoridad, no solamente la de los padres, a cualquier tipo de autoridad. Ahora vamos a pasar a una segunda parte en esto. Quiero que hablemos ahorita de la relación de los esposos y le pido a las espositas que me hagan una sonrisa. Yo no las puedo ver de aquí, pero por favor sonrían, ámenme mucho, ¿sí? Esta es una palabra fuerte, pero yo sé que Dios les va a bendecir con lo que ustedes van a recibir en este momento. Vamos a ir directamente a la palabra, vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, vamos a ir al versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Escúcheme bien esto. Yo no sé por qué la mujer piensa que para ganar a su esposo tiene que darle cantaleta. Con cantaleta no se gana ningún esposo para el Señor. Ahí está escrito. Ahí dice que las mujeres ganen sin palabra por su testimonio a un hombre. A un hombre, si usted, dama, está viniendo a la iglesia, está aprendiendo principios de Dios y ahora ve más grandes los defectos de su esposo, la palabra de Dios le está enseñando a usted a que usted a través de su testimonio conquiste el corazón de su hombre para Dios. A través de su corazón. No lo va a hacer usted a través de su lengua. No lo haga más, está perdiendo su tiempo y está teniendo todos los días más problemas. A los hombres se les gana con testimonio, es lo que dice la palabra del Señor. Voy a seguir leyendo. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Quiero decirles algo, ahí no está diciendo la Biblia que la mujer no se arregle, salga despelucada a la calle y no se fije cómo anda. No, lo que está diciendo es que no permita usted, dama, que su exterior le gane a su interior. La verdadera belleza suya está adentro, en lo que usted es. Y esa belleza interior debe reflejarse en su exterior. Usted puede andar muy linda vestida, es más, hágalo. Es agradable a los ojos de nosotros ver a nuestras esposas hermosas, a nuestras hijas bien arregladas. Eso es muy lindo. Pero que su belleza exterior no oculte su belleza interior. Todo lo contrario, que su belleza interior hable siempre por usted. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sigo ahí en el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Escúcheme bien lo que acabo de decir. Aquí dice que la que quiere esperar en Dios, tiene que esperar sujeta. Me encantaría estarle viendo los ojos a ustedes, damas, en estos momentos. La que esté esperando en Dios, esperará sujeta. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que espere usted sujeta. Y voy a leer el versículo 6 para poder seguir ahí adelante. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo le llamaba Sara a su esposo? Señor. Y yo no sé por qué nosotros hacemos lo contrario. Mire, usted sale hoy al centro comercial con su esposa, se encuentra un amigo y le dice, mira, te presento mi señora. O usted cuando ha visto a su esposa que vaya y lo presenta, usted les presento a mi señor. Diga, ni la mujer más sujeta que yo conozca ha presentado a su esposa como su señor todavía. Pero eso sí, usted sale por la calle y presenta a su señora. A su señora. Echemos fuera ese espíritu de señora, por favor. Eso no es. Mire, es muy importante que usted entienda este tema de la obediencia, querida dama. Vea, cuando Sara desobedeció, trajo graves consecuencias a la vida de la humanidad completa. Y ahora voy a hablar de eso. Mire, ni siquiera al comienzo de la creación. Adán y Eva. Adán y Eva, usted ve que Adán y Eva, por ejemplo, Eva cometió el error que cometió, pero usted nunca los escuchó peleando, ni antes ni después de que salieron del paraíso. Nunca, ellos no, no es que Eva está diciendo, sí, yo le dije, vea, usted no se come la fruta, no. Usted nunca vio a Eva haciendo una cosa de esas. ¿Qué fue lo que hizo Eva?
Eva convenció a su esposo de que no hiciera la voluntad de Dios. Entonces, escúcheme bien. Una mujer insujeta no es la que pelea con su esposo. Con que lo convenza y lo induzca a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, esa es una mujer insujeta. Muchas de ustedes, ay no, yo nunca le falto el respeto a mi esposo. Yo nunca hago, no, yo nunca, lo que él dice lo hacemos, pero ¿qué va? Usted mantiene en seducción y en una cantidad de detalles convenciendo a su esposo de que haga cosas que incluso no le agradan a Dios. Eso es ser una mujer insujeta. Hay muchas mujeres que están diciendo esto. Dicen, no, es que el hombre es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello. Pues a esos cuellos les quiero hablar. Escúchenme bien todas las mujeres que dicen que son cuello. Mucho cuidado con ese detalle. Mire lo que le pasó a Sara por dárselas de cuello. Viene el Señor y le dice a Abraham, Abraham, te voy a dar una descendencia como la arena del mar, como las estrellas, gigante. Pero ellos eran un par de ancianos y la descendencia no llegaba. Y Sara se desesperó. Y Sara hoy le hizo a Abraham, dice, Abraham, toma a mi sierva Agar y ten un hijo con ella, porque es que no llega hijo de la descendencia. ¿Y usted qué cree que hizo Abraham? Abraham dijo, oh, mujer pecadora, ¿cómo me pides una cosa de esas? No, él dijo, Agar, camine para la tienda de campaña porque nos acaba de dar permiso a la jefa. Eso fue lo que hizo Abraham. Y de allí nació un hijo. ¿Quién nació de allí? Nació Ismael. ¿Quién fue Ismael? Pues Ismael fue el padre del pueblo árabe. Y señores, desde ese entonces, árabe y el pueblo de Dios han estado en guerra. Han pasado miles y miles de años. ¿Todo por qué? Porque una mujer no se sujetó a una orden del Señor. Miren, con todo y el mal uso que los hombres hacen de la autoridad, porque los hombres abusan de la autoridad. Con todo y el abuso de la autoridad, nunca, escúcheme bien, y usted lo puede ver en la Biblia, nunca el pecado entró al mundo por el abuso de autoridad de un hombre. El pecado entró al mundo porque una mujer no se sujetó y porque un hombre se lo permitió. Esa fue la forma en que entró el pecado al mundo. Lean conmigo nuevamente el versículo 6 de manera completa. Dice así. Ok, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice, sin temer ninguna amenaza. Cuando uno está sujeto a la voluntad de Dios, usted no teme amenazas. Muchas mujeres viven su vida con miedo con sus esposos, con temor, con amenazas. Y muchas de las cosas tienen que ver por la falta de sujeción. Escúcheme bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Aún en la sociedad moderna vivimos así. ¿Cuántos de ustedes no pasa que llegan a su trabajo tarde y dicen, si vuelves a llegar tarde, te despido? ¿Cuántos no dicen ustedes a sus hijos, si vuelves a perder matemáticas, te cambio de colegio? ¿No es eso una amenaza? Bueno, Dios no quiere que vivamos una vida con amenazas. Dios quiere que vivamos en completa armonía y en completa paz. Es más, hay un versículo en la Biblia donde Dios le dice a Abraham, escucha a Sara, tu mujer. Claro que la Biblia dice eso. La Biblia dice eso, pero escúcheme bien, ¿a qué mujer le está hablando Dios que escuche? A una mujer que cuando Abraham le dijo, nos vamos para la tierra que Dios me va a mostrar. Usted no escuchó a Sara decirle, un momento, Abraham, ¿cómo así que usted me va a llevar para otro lado? ¿Y a dónde me va a llevar? Muéstrame una foto para saber para dónde voy yo. No, es que no me siento segura, no, eso no me da mi seguridad. No, Sara no pensó, Sara cogió sus maletas y salió. Una mujer sujeta. A esa mujer es a la que Dios le dice, escúchala. ¿A quién debe escuchar? ¿A quién Dios le va a decir que escuche a su mujer? A una mujer que es sujeta. A una mujer que es insujeta, Dios no le va a pedir jamás eso. Así que es muy importante. Miren, el tema de la sujeción es un tema importante. El maldecir la autoridad, el hablar mal, o sea, no importa la justificación que usted tenga. En el cielo, eso no se ve bien. No se mira de una manera correcta. No es correcto, no es lo que Dios quiere para la vida de nosotros. Vamos a leer el versículo 7, ahí volvamos nuevamente a 1 de Pedro 3 y sigamos ahí en el versículo 7. Dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señores, si usted tiene una mujer sabia, una mujer que sabe vivir bien con usted, unos buenos hijos, viva sabiamente con ellos, déles honor, déles honra, déles amor todo el tiempo. Usted es un hombre afortunado cuando tiene eso. Honre. Yo todavía no conozco a la primera mujer que le diga a su esposo Señor. O sea, no hay sujeción perfecta. No existe tal cosa. Pero si usted tiene una mujer que es sabia en el andar con usted,
honre a esa mujer. Y dice la Biblia así, que la tratemos como a vaso más frágil. Dice más frágil. Si las mujeres son vasos más frágiles, ¿qué venimos siendo nosotros los hombres? Vasos frágiles. Ellas son más frágiles, pero somos frágiles. Cualquier persona que esté sujeta a autoridad es frágil. Es frágil. Y tenemos que comportarnos sabiamente con esas personas. Ahora, mire usted bien lo que dice aquí, en la última parte, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padres, no provoquen a ir a sus hijos. Hijos, honren a sus padres. Esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, vivan sabiamente con sus esposas y con sus hijos. Porque si no, el Señor dice, no los oigo. Esa es la condición. Si un hombre no vive sabiamente, puede pelarse las rodillas en el suelo, pero el Señor dice que no le va a oír. Para que mis oraciones no tengan estorbo, tengo que siempre guardarme de vivir en honra. Si tú no te puedes sujetar a la autoridad que estás viendo, ¿cómo te vas a sujetar a Dios que no lo ves? Vamos a orar en este momento. Dile ahí al Señor que ponga en tu corazón honra para dar, que ponga en tu vida obediencia. Y si lo has hecho mal, simplemente pídele perdón a Dios en este momento. Dile, no lo he hecho correctamente. Pero también haz tu compromiso de fe delante de Dios, de renovar lo que tú eres, de empezar a vivir una vida en honra. Si eres un hijo y tienes que pedir perdón en casa, hazlo. Si tienes que pedirle perdón a tus padres, hazlo. Y si vives ordenadamente con ellos, para ti hay bendición guardada. Dios está ahí presente y para ti, Padre, no provoques a tus hijos. Vive con ellos sabiamente para que tus hijos te honren y te llenen de alegría el día de mañana. Esposas, sujétense a sus esposos. Aún si tú caminas hoy con el Señor y Él no, simplemente ejercita tu testimonio de vida. Eso un hombre siempre lo va a ver. Va a ver tu vida transformada, tu vida cambiada, va a ver la presencia de Dios a través de ti y lo va a empujar a Él a un cambio. Te lo aseguro, así va a ser. Mujeres, nunca vivan como cuellos, vivan como coronas para la vida de sus esposos. Ustedes adornan la autoridad que Dios nos ha dado. Es hermoso poder lucir una corona que cualquiera admira por su belleza, y su belleza es la interior, no la exterior, dice el Señor. Así que entregamos este momento sabiendo que Dios ha hablado a los corazones y estoy seguro está transformando en algo nuevo y mejor para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.